This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast for 40% off. Terms apply. Imagine this. The best pasta sauce you have ever tasted sits abandoned on a plate. Wasted sauce. That is a tragedy. If only you had used Barilla al Bronzo pasta. Its bronze-cut texture holds your sauce and scoops up every last drop. The Italians call that scarpetta. Capture sauce the Italian way. Barilla al Bronzo. Click or tap the banner to find out more. Bienvenidos a otro video de Bibliotequeando con el gran Don Pablo Bierchi. Don Pablo, muchas gracias por venir. Un gusto, Ricardo, un gusto, un placer, verdaderamente. Don Pablo, para que los que no lo conocen, por supuesto, creo que todo el mundo ha visto la película, pero él es el autor del libro La Sociedad de la Nieve, de donde viene esta gran película, de las más vistas de la historia. Creo que ya las más vistas en la historia en el lenguaje español, si no me equivoco, por lo menos en Netflix. Sí, 160 millones de personas la vieron. Creo que estaba segunda, había una que tenemos que ganarle, que tenemos todavía unos cuantos días para ganar, que se llama Troll, creo. ¿Es la segunda o la primera? Estamos ahí, estamos... Y arrancamos el 4 de enero, o sea, hace poco tiempo, estamos en febrero todavía. Yo, Don Pablo, quería decirle primero felicitarlo por el libro, la película, todo lo el éxito que ha traído. Como le mencioné, yo leí el libro recientemente, lo hice como no se debe hacer, que fue película primero, libro después, pero bueno, leí el libro y me sorprendió, uno, la cantidad de información que hay en el libro, y dos, como ya entendí por qué J, el director de la película, quiso basar esta historia en este libro, porque yo decía, bueno, pero J pudo haber hecho la historia como historia y punto, pero él la cuenta por tu libro, por la humanidad, por lo psicológico, lo espiritual que hay, que se cuenta de una manera muy particular, pero sin arruinarle mucho a las personas. ¿Por qué decidiste escribir este libro? Ya tú y yo hablamos de esto un poco fuera de cámaras, pero tú tuviste la probabilidad matemática de haber estado en ese avión en un momento. No, la probabilidad matemática sin duda, porque soy de la misma generación y soy del mismo colegio. O sea, quienes organizaron este viaje eran de mi colegio y eran exalumnos de un colegio al cual yo pertenecía. Yo era exalumno como ellos. O sea, yo soy de la clase de Nando Parrado. Fíjate que Nando es el que llega a la expedición final, que es la edad intermedia, teníamos 22 años. O sea, por poder estar podía perfectamente. Nunca estuve por comprar ese boleto, o sea, no se me ocurrió. Me llamaban por teléfono, me contaban la hora que salía, el día, el precio, y no se me planteó porque estaba estudiando, me había cambiado de facultad y no se me planteó. Pero matemáticamente sin duda que podía. Anímicamente no, nunca. Perdóname, y una cosa que dijiste muy importante, Ricardo, creo que lo que dijiste es muy trascendente. ¿Por qué J. Bayona se basa en este abordaje? Porque la historia tiene, los mojones de la historia son archiconocidos desde hace 52 años, los mojones. El accidente, la primera noche, la expedición del día 4, el debate sobre comer o no comer, el impacto de entrega mutua, la radio del día 10. Los mojones son conocidos. Yo creo que lo que tú dijiste ahora, que es muy interesante, Ricardo, es que el abordaje que J eligió, que Bayona eligió, es el del libro porque es un abordaje en profundidad. Como tú dijiste, es emocional, es psicológico y es espiritual. Y fundamentalmente yo creo que es de mucha dignidad para con los personajes que vivieron una tremenda tragedia. No lo dice que sobrevivieron, todos los 45, porque acá hay 16 vivos porque hay 29 muertos. O sea, hay vivos gracias a que hay muertos. Entonces, requería una dignidad muy especial. Y eso creo que yo en el libro traté de hacerlo porque son mis amigos, los conozco desde que nací. Con Nando Parrado somos compañeros de clase de que tenemos 6 años. Lo voy a ver ahora, dentro de media hora voy a cenar con él, o sea, con otros amigos de la misma clase, que nos conocemos hace 6 años, ¿entiendes, Ricardo? Entonces, lo que estoy de acuerdo contigo es que J eligió un abordaje, y ese abordaje es particular, creo que es el correcto para contar una historia de esta envergadura, que son jóvenes veinteañeros ante una tragedia
mayúscula, que vivieron en el límite de la vida y la muerte 72 días. Y en esa anarquía o falta de civilización que son 72 días entre la vida y la muerte, yo entrevisto autores, don Pablo, y también resumo libros semanalmente. La mayoría de los episodios son resúmenes de unos libros. Yo hice El Señor de las Moscas el año pasado, si no me Claro. falla la memoria. William Golding. Mm. Un ejemplo de lo que se piensa quizás Thomas Hobbes en cuanto a lo que pasaría en una sociedad si No, eliminamos los sistemas gubernamentales. Ellos están en total anarquía, pudieran haber hecho lo que quisieran. No se da el Señor de las Moscas, exacto. se da una sociedad bastante No, colectiva o colaborativa, como la queramos llamar. Porque usted que lo conoce, y usted que los estudió tanto, ¿por qué crees que ese fue el caso? no se da el Señor de las Moscas y tampoco se da lo de Thomas Hobbes, el hombre como lobo del hombre. No se da ninguna de las dos características. Yo lo que creo, Ricardo, mi visión es muy optimista. O sea, creo que que el Señor de las Moscas es una ficción, uno, Ujú. es ficción. Esto no es ficción. Yo lo que creo es lo que dicen ellos, lo que dicen los sobrevivientes o lo que dicen las cartas que escribieron los que no volvieron. Yo lo que creo es que cuando el ser humano se le despoja de todo, no sucede las ficciones apocalípticas como El Señor de las Moscas. No sucede lo que Thomas Hobbes decía filosofando. Lo que sucede es esto, porque al menos esto es una prueba rotunda de que en pleno siglo XX, el siglo de las dos guerras mundiales, el siglo de la bomba atómica de Oppenheimer, lo que sucede es esto. O sea, una sociedad basada en la misericordia, en la compasión y en la generosidad extrema, como es el pacto de entrega mutua. Si yo muero, tú puedes usar mi cuerpo, Ricardo, para seguir viviendo en representación de mía. Entonces, no es solamente que no hubo, y tú dijiste que lo que surge es la anarquía. Yo no sé, me sorprendió la palabra, nunca se me había ocurrido, porque lo que es verdad es que no hay normas, no se impone, solo dicen los sobrevivientes, son los que son los testigos y las cartas. Nada se impone. O sea, en ese sentido podía ser anárquico. Nada se impone. No obstante, se conforma una sociedad con diferentes roles, donde todos se Ujú. respetan. Te pongo un ejemplo. No solo en la alimentación, eso que hablábamos del pacto de entrega mutua, no mirarlo como que unos chicos se alimentan con el cuerpo de otros, sino que unos chicos ofrecen el cuerpo al otro. Te pongo un ejemplo que cuenta uno de los tres primos Strauss, Daniel Fernández, que es el mayor. Había muchos cigarrillos en el avión porque casualmente, estos en el año 72, había Sí. dos chicos, uno era compañero del colegio, otro era primo más grande, eran dueños de una tabacalera y en Chile había desabastecimiento, llevaban muchos cigarrillos. Daniel Fernández es el que raciona los cigarrillos porque hay muchos fumadores, la raciona. No obstante, como él lo cuenta hasta hoy, tú puedes hablar con él y te lo va a contar Ricardo, él, los cigarrillos estaban, los cartones de cigarrillos estaban a la vista de todos, estaban a la vista, no es que estuvieran escondidos, no hay manera de esconder, están en un caos, están en la nada, están en un tubo partido. Nadie, y nunca le faltó un cigarrillo. O sea, la anarquía sería si le hubieran faltado los cigarrillos del primer día. Creo que el concepto que es interesante que lo trajeras, Ricardo, de anarquía, es porque habría que crear una palabra nueva. No es la civilización, no es la que conocemos nosotros, no es la anarquía, que es la falta de normas. Hay normas que no se explicitan ni se imponen, pero están adentro de cada uno de ellos. Es como que el super yo, eso que dice Ujú. Freud, que es el policía que tenemos dentro de la cabeza, no es más el super yo que traíamos en el llano. No te hace no actúas por obligación porque el super yo te indica. Actúas de acuerdo a lo que la conveniencia del grupo, para mejorar al grupo, en beneficio del colectivo. Es una manera diferente de encararlo. Bueno, Daniel Fernández, ahora que me acuerdo, él fue, si no me falla la memoria, me corrige, la que su mamá nunca pensó que él había fallecido, le guardó la torta, si no me equivoco, en la nevera, una Es ese, es ese mismo. congelada por 72 días. Me admiré mucho a esa señora en esa escena. Ese es el tipo de cosas que salen en el libro que no van a ver en la película, que son No, pequeños, la humanidad de los que están ahí más la humanidad de los que estaban afuera. Em, en ese super yo, en esa sociedad que ellos formaron, y muy bueno el título, ¿crees que
el libro muestra las diferencias en cómo cada persona en verdad lo procesó de una manera diferente y tú estructuras el libro un poco con ese ángulo de que cada capítulo básicamente es una persona y al mismo tiempo vas cronológicamente contando lo que sucedió. Eh, ¿Qué fue lo que aprendiste de esos personajes que te impactó más, que no esperabas? Por mucho que ya los conocías, por mucho que sabías lo unidos que fueron como grupo o lo humano, ¿qué aprendiste? Quizás la personalidad de Pedro Algorta, que es un poco diferente al resto. Fue el primero que entrevistaste, de hecho, si no me equivoco, para salir Sí, de él. sí. No, el primero el más difícil de hablar, pero lo conozco desde la infancia. Yo lo que aprendí, Ricardo, si me vas a hacer así, ¿qué aprendí? Aprendí muchísimas cosas, son esos temas que te acompañan durante la vida. Lo que aprendí es a perderle el miedo. Tienen menos miedo de lo que tenemos la general, nosotros como sociedad. Yo aprendí a perder el miedo, porque ellos Mm, el miedo lo manejan de una manera diferente. Yo creo que eso es un aprendizaje eterno, porque el miedo siempre subyace, o sea, porque el miedo está vinculado con la muerte, y ellos se acercaban mucho más a la muerte que nosotros durante 72 días. Ellos dicen, la muerte era inminente. Canessa dice una frase que a mí me parece muy interesante, dice, cuando alguien moría no teníamos lástima por el que se moría, sino por nosotros porque éramos el próximo, estábamos en la lista de espera. Entonces, el hecho de estar con la muerte inminente y aprender lo que es la fugacidad, te hace manejar el miedo de una manera distinta. No es que lo pierdas. Yo he hablado, uno de ellos que murió, Coche Inciarte, que murió hace poquito, no es que quieran morir, porque por algo siguieron viviendo, por algo cuando estaban en el alud, que es interesantísimo, y están percibiendo que la muerte es la muerte dulce, que la muerte es un instante de sosiego, como ponemos en la película, cuando muere el capitán. En la narración de Numa dice, algo que estamos buscando en tantos días, un instante de sosiego. No obstante, cuando le destapan el rostro, la pulsión de la vida arremete y se tornan de vuelta sobrevivientes con toda la energía para seguir viviendo. ¿Por qué quiere seguir viviendo en un infierno? Porque vuelven a un fuselaje que es un infierno. Entonces yo aprendí, la pregunta tuya, ¿qué aprendí? Y aprendí a manejar distinto el miedo. No es que lo pierda, no es que no lo tenga, pero yo los veo a ellos y siempre me doy cuenta de que lo manejan de una manera distinta y eso me da hasta cierto punto un poco más de paz. mm. Me imagino, recuerdo a Nando contar que después de él decir, no, sigamos para Chile, después de que Roberto Canessa le dice, estamos muertos, esa fue la decisión más difícil, ya de ahí en adelante todo es fácil. Me imagino una perspectiva Exacto. parecida al miedo, a lo que tú te refieres. Recuerdo que en el libro mencionaste que la gente decía que ellos tenían, en Uruguay, que ellos tenían, en Uruguay, en Chile, en todas partes, que ellos estaban un aire como místico, como que ellos volvieron del más allá, como que ellos estuvieron así de cerca de Sí. cruzar. Eh, esa sensación, ¿tú crees que ellos se dan cuenta que la tienen o simplemente es algo que nosotros se la asignamos a ellos? Muy bien. En cierto modo, ellos lo advierten, Ricardo, en cierto modo lo advierten porque ellos dicen que entre ellos son más que hermanos y más que amigos. No hay palabra tampoco, o sea, volvemos a lo mismo. Mm, No hay una palabra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué sería más que hermanos y más que amigos? Falta la palabra. Entonces, claramente, si ellos dicen eso y no existe el término en nuestro lenguaje y en la sociedad como en la que interactuamos, claramente lo que dicen los que lo vieron cuando llegaron, por ejemplo, lo dice mucho la mujer la novia de Roberto Canessa, que se llama Laurita, que es la mujer actual, dice que ellos estaban como envueltos como en un velo. Y lo dice también la hermana de Pedro Algorta, que estaban envueltos como una cápsula, como un velo, como mm, que formaban una especie de cápsula, estaban encapsulados, una cápsula sutil, muy sutil, que en cierto modo, que se va diluyendo con el tiempo, claramente, pero que igual, por algo ellos dicen que son más que hermanos y más que amigos, o sea, algo tienen entre ellos, eh, que nosotros no accedemos. Nosotros por eso que es lo interesante de la película, y cuando J toma el libro como base,
la película, el libro tiene los mojones, como te decía, los respetamos, nadie va a cambiar los mojones, pero el nivel de lo que hay entre los mojones es un océano. El nivel de profundidad que podés acceder, eso varía. Y J. Bayona quiso ir lo más profundo posible, lo más Mm. profundo posible. Lo más profundo posible significa acercarse a esa cápsula o a ese velo que los rodea. This episode is brought to you by Amazon Business. How can you free up your team from time-consuming office tasks? Amazon Business empowers leaders to not only streamline purchasing, but better support their teams so they can focus on strategy and growth. Free up your teams and focus on your future. Learn more about the technology, insights, and support available at amazonbusiness.com. When you're separating from the military, no one tells you how hard it can be to get your civilian life up to speed. But with VA benefits, it doesn't have to be. From the VA home loan requiring no down payment, to the GI Bill covering tuition, books, and cost of living, to VA healthcare offering top-ranked, low-cost care designed specifically for veterans, all the support you need is at VA. I'm here telling every veteran because I wish someone had told me, get what you earned. Visit choose.va.gov. Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here. Y lo hacen muy bien tanto tú como él. La historia, algo que me impactó de ese proceso de ellos mismos internos fue, tú ves en tu libro los debates hasta de espiritualidad, de fe, de debate de por qué la muerte, de por qué la vida, por qué yo sigo. Después de la luz, después de la avalancha, recuerdo que tú dijiste, no recuerdo qué personaje, pero a través de tu pluma se dice que ya era más difícil superar la muerte de alguien más porque ahora tenías esa conexión que tú acabas de mencionar, ¿no? Que son más que amigos, más que hermanos. Ya lo eran, y ahora no simplemente muere alguien más que estudió contigo en el colegio o alguien más que juega rugby contigo, sino muere esa persona y fue muy difícil mentalmente para ellos superar eso. ¿Crees que hay un factor común en los que sobrevivieron o simplemente naturaleza, suerte, Dios, lo que quieras llamarlo? Está muy bien también la pregunta, Ricardo. Lo real, o sea, si nosotros, tú y yo, estamos afuera del avión. Afuera. Yo estoy más cerca porque los conozco desde siempre, pero estamos afuera. Lo real es que si vos los observás, aunque tengan una cápsula, aunque tengan ese velo que los une, son personas muy diferentes. Eso yo trato de reflejarlo, eso en el libro, la diversidad. Te pongo el ejemplo de Bobby François, que hoy mandó un mail hace un ratito. Bobby François. Bobby François no le interesa, fíjate, él lo dice, no me cuiden, yo no hago nada, denme menos alimento. Aparentemente es la antítesis de lo que sería el darwinismo. Darwin dice que el que sobrevive es el que se adapta al cambio, el que se adapta más rápido al cambio. Aparentemente Bobby no se adapta al cambio y sobrevive. Correcto. Moncho Saavedra, lo dice él, era el menos adecuado para sobrevivir, no conocía a nadie, es pequeño, no era deportista, fumador. Álvaro Mallino, estuvo en mi casa hoy, pierna partida, pierna quebrada, no era jugador de rugby. Entonces, yo creo que esto lo que muestra, deben haber factores comunes que es en esa profundidad a la que hemos llegado, no los hemos encontrado, Ricardo. Yo no lo he encontrado. Porque tú puedes simplificar y decir, bueno, los más sensibles no podían vivir, por ejemplo. Pero no será así. O sea, hubo muchos de estos chicos que son de extrema sensibilidad. Tú puedes decir, los más fríos son los que sobreviven. No, hay chicos ahí muy con la emoción a flor de piel. Yo creo que lo interesante de todo esto es que es la diversidad. O sea, esto reivindica la riqueza de la diversidad. Yo creo que la sociedad de nieve está creada con personalidades diversas, con roles diversos, completamente distintos. Está el héroe épico, que es el clásico Nando o Roberto, Nando particularmente, que quiere huir contra viento y marea con una energía sobrehumana. Lo acompaña Roberto y Tintín. Pero tenés también, y el caso de Numa, ¿qué es eso? Que entrega todo, como me dice la familia, el hermano. Yo le preguntaba, ¿pero por qué no especula? Porque hay que especular ahí
Especular quiere decir reservarte un poco de energía para ti, como se lo dice a Arturo cuando conversan. Y yo le decía a la familia, al hermano, ¿y por qué Newman no especuló? Porque no sabía especular. Entonces tenés todos los matices, pero eso, los efectos de una sociedad, es interesante, es importante tener una persona que no especula, porque te da como esperanza, te da, yo quiero pertenecer a esta especie donde hay generosidad tan extrema que no especula. Yo quiero seguir vivo para estar con esta gente. Yo creo que esa diversidad, incluso y especialmente muchos de los que van muriendo, los comprometen a los otros, los comprometen a contarles a la historia, a la familia lo que sucedió. No puede esto quedar en la nada, quedar desaparecidos por los siglos de los siglos. Porque se los podía haber tragado del glaciar y nunca más, como el fuselaje, yo estuve en el lugar, no está. Está a 10 metros de profundidad en el glaciar, está dentro de la... Ni siquiera ves el resplandor. Y volviendo, ahorita voy para ese punto de que tú has vuelto a ese lugar, pero además de eso, que mencionaste la diversidad de las personas, el darwinismo, Carlitos Páez, si no me falla la memoria, sufría de ansiedad, tomaba ansiolíticos, inestable mentalmente. Uno pensaría, ese es el primero que no puede y es uno de los que sobrevive. Ese viaje tuyo a la montaña, y cabe destacar que todos los que sobrevivieron han vuelto en algún punto de sus vidas, uno más que otro. No, todos Eh, no, todos no. no todos. Daniel Fernández nunca volvió. Daniel nunca volvió. Mm. Y Daniel Bobby es tampoco nunca volvió. El primo Strauch más grande. Oh, correcto. Hay dos. Y Em, Bobby tampoco nunca volvió. ¿Por alguna razón específica o...? Diferentes razones opuestas. Bobby porque ahí vivió los peores días de su vida. Claro. Y Daniel porque no quiere, porque Daniel, eso lo hablo mucho, soy muy amigo de él, hablo mucho con él. Y él dice, ahí viví la peor época de mi vida, murieron mis amigos, tuvimos que hacer cosas impensables, pero hay algo de ahí donde se me reveló con B corta, se me mostró Sí. que, que nunca fuimos mejores personas que en la montaña. Se me reveló algo muy excelso, muy maravilloso del ser humano, y él no quiere perder eso. Él no quiere que vuelva, y eventualmente si vuelve, tal vez no se repita alguno de esos elementos que hacen de esa experiencia que tenga esa esencia que es el hombre bondadoso, el hombre generoso, la misericordia, la compasión, y él no quiere que eso se le borre. Es como una palanca, lo cuenta él, estoy trasladando lo que él dice, lo hablo mucho con él. Él quiere, es lo peor, pero también hay algo que es sublime. Eso sublime, él piensa que si vuelve, lo perdés. Interesante. Y ellos se dieron cuenta, tú mencionas eso un poco en el libro, pero quiero ver tu opinión. Ellos se dieron cuenta del cambio interno, de que no pudieron seguir ser esa misma persona que fueron en la montaña en la sociedad, que la sociedad te limita. Algunos sí, y de la diversidad de nuevo. Algunos Mm. consideran que volvieron a ser la misma persona que eran. Pero claro, con una experiencia que es como tú y yo tenemos una experiencia, un accidente en la adolescencia o en la juventud, y eso se forma parte de nuestro ADN. Pero No. toma en cuenta esto, Ricardo, son 16, ahora quedan 14 vivos. Solo uno hizo psicoterapia. Hmm. Quiere decir que no se produjo lo que los psiquiatras y los psicoterapeutas dicen que es el trauma. El trauma requiere tres elementos. Un hecho físico, un accidente, el bloqueo del recuerdo no se da y la imposibilidad de reinsertarse en el medio del que provenías tampoco se dio. Todos se reinsertaron. Al punto que hoy son más de 150 personas, entre hijos, nietos, solo uno no tiene hijos. Entonces No es muy solo. peculiar, es muy difícil, por eso yo creo que es interesante la película y yo creo que esta es la explicación de por qué en particular los jóvenes están tan enganchados, están dentro del avión planteándose las mismas preguntas, los mismos dilemas, y es porque te acerca al sentido de la vida, y un sentido de la vida que te reconcilia con el ser humano, no es un sentido de la vida
negativo, no es un sentido de la vida donde termines lo que hablamos al comienzo, no es lo de Thomas Hobbes, no es el Señor de las Moscas, es el sentido de la vida con un propósito, con un rumbo superador, con un rumbo superador. Yo insisto con una frase que la repito desde que estoy joven, que no es mía, de Benedetto Croce, que es: la historia es la hazaña de la libertad. Ahí estaba con María Belón en España ahora. María Belón, que es la protagonista de la película del tsunami de Tailandia, de J. Bayona, Ok, Lo Imposible, la que vivió los hechos con su familia, su marido y los ok. 3 hijos, y me dijo, y me corrigió la frase de esta de Benedetto Croce, dice: la historia no es la hazaña de la libertad, es la hazaña de la conciencia. Cada vez, si tú mirás a lo largo de la historia, cada vez el ser humano tiene más conciencia, Ujú. aunque hay retrocesos. Yo creo eso, esa frase, la de la libertad, la digo desde que tengo 18 años. Y esto me confirma, o sea, a los 22 años, cuando yo conocí esta historia, yo lo digo desde que tengo, de antes, pero cuando conocí esta historia me confirmó eso y tengo esa visión del ser humano. Como que cuando todo está perdido, no está perdido. Lo que surge no es. Mm, Lo otro son perversiones, el lado perverso que a veces la sociedad civilizada lo fomenta. O sea, el hecho de que los villanos sean los buenos hoy por hoy, como decía un periodista, de que se vendan camisetas con Pablo Escobar, que es el narcotraficante colombiano, gran ujú. asesino. Es como que la sociedad fomenta al villano, pero en verdad no es así. De acuerdo, de acuerdo. Te voy a hacer una pregunta muy complicada, pero tiene, o sea, tiene muchas capas. La espiritualidad de cada personaje, de cada sobreviviente, más los que no. Eh, ellos, unos se encontraron, ya sea con la fe que ya tenían, o descubrieron un nuevo camino, por decirlo así, otros se alejaron. ¿Crees que en esa experiencia ellos, tú has mencionado varias veces que hay un plano de existencia que ellos llegaron que nosotros no podemos alcanzar eh, por no pasar por ahí? Recuerdo una frase, no recuerdo de qué sobreviviente, que decía la ciencia es duda, la fe es seguridad, creo. Puedo estar parafraseando un poco la frase, pero ese era el pensamiento. ¿Crees que ellos salieron de ahí? ¿Sentiste que ellos salieron de ahí más religiosos que lo que eran antes o más espirituales, si queremos usar esa palabra? Sí, yo prefiero la palabra espiritual. Por ejemplo, yo estuve ahora Ujú, con Eduardo Strauch en España, ¿no? ujú, Hablando mucho, hicimos unas entrevistas muy largas ahora, hace 10 días. Y Eduardo Strauch habla de lo espiritual, no habla de lo religioso, habla de lo espiritual. O sea, en los planos, esos, vamos a llamarle, le puedes llamar como quieras, Ricardo, los planos de conciencia. Nosotros podemos ujú. vivir en diferentes planos de conciencia. Incluso al cabo de un día tenés momentos de insight donde llegás a planos de conciencia más profundos que otros. Vamos a decir, la vida profana, que es la vida de la interacción social, es el teatro, sería el plano de conciencia más elemental, pero tú podés acceder a planos de conciencia más o menos profundos, impedidos muchas veces por el miedo. El miedo te impide profundizar en estos planos de conciencia. Yo creo que ellos vivieron y viven, tuvieron experiencias de vivir en planos de conciencia distintos de los nuestros. Estoy seguro que algunos lo racionalizaron más o menos, pero todos en cierto modo reconocen que vivieron una situación entre la vida y la muerte y entre la realidad y la irrealidad, como una bruma, como una bruma. Y volvemos a lo mismo de hoy. De ahí se deriva la burbuja, de ahí se deriva ese velo, de ahí se deriva la falta de miedo, o la diferencia, la diferente percepción del miedo, de ahí se deriva todo eso. Entiendo. Sí, Eduardo Strauch fue uno de los que más noté que habló sobre ese tema en el libro. Y una pregunta, ¿qué tanto, cómo fue ese proceso, ¿no? Las entrevistas, hablas con todas estas personas. ¿Qué viene primero, la idea del libro o el hablar con ellos y después crear el libro? No, está muy bien. La idea del libro la tengo desde que volvieron. O sea, porque cuando Ok. Nando me pide, ellos vuelven en el 73, cuando Nando me pide que lo ayude a su libro, a mí ya me parecía y que eso no prospera obviamente porque había que necesitar un libro grande de afuera, como es Viven, Mm, y lo escribe en inglés para aplacar todas las mentiras que se estaban propagando.
Inmediatamente que sale el libro Viven, que me pareció estupendo, un gran libro que se publica, yo lo leí, no bien aparece, no bien se publicó en Uruguay en abril del 2000, de 1974, o sea, un año y meses después, un año. La sensación que a mí me quedó, Ricardo, claramente, a mí ya me gustaba escribir, pero no tenía, ahí tenía 23 años yo. Ok. Mi primera novela la empecé a escribir a los 24. No tenía expertise. Me gustaba escribir, pero no tenía expertise. La sensación que me quedó del primer momento es que esto hay que contarlo desde la cercanía, no Sí. desde adentro, que lo contaron desde adentro. Ellos después contó, Nando escribió su libro, Carlitos escribió el de él, Eduardo Strauch, Daniel Fernández, Pedro Algorta, Cochi Inciarte, desde adentro. Pero desde cerca, es distinto. Desde adentro, porque de adentro tú estás contando lo que viví. Y acá, desde al lado, desde cerca, pues, lo que nos pasó. Viven con todo lo que pasó. Yo podía contar lo que nos pasó desde cerquita, desde la confianza. La confianza es el tema del vínculo. El vínculo es clave acá. El vínculo es fomentar el vínculo. ¿Para, para qué? Desatar la confianza y eso te permite abrir las puertitas que uno normalmente tiene entornadas o bloqueadas para preservarte. Eso permite el vínculo. Cuanto más estrecho es el vínculo, más abro puertitas, más nos atrevemos los dos, tú y yo, Ricardo, Sí. a abrir puertitas. Ese es el libro escrito desde la cercanía. ¿No te dio miedo? O sea, hoy en día tú dices 2 más 2 son 4 y alguien te dice que son 5. Había miedo de que alguien tomara familiares de los sobrevivientes, familiares de los que murieron, amigos, que tomaran algo del libro. ¿Cuál fue, tuviste ese miedo de escribir algo que pudiera lastimar a alguien sin intención, por supuesto? Está muy bien la pregunta. Para mí un tema que lo traigo siempre, desde el principio del 72, cuando ellos volvieron, es el tema de los que no volvieron, porque son mis amigos también los que no volvieron. Por eso que el primer abordaje que yo hago de este tema escrito así es en el año 2002, hago un pequeño ensayo que se publica en un diario en Uruguay, lo publico en un diario en Uruguay, que lo cuento en Ujú. el libro. Se titula Nosotros los Otros, que está contado desde el punto de vista de los muertos. Yo empecé así, empecé por la parte, por los 29, vamos a decir. Yo Correcto. empecé por los 29 y me dio mucha paz ese hecho. Ese tema que tú planteas es un tema permanente en el libro y en la película. Permanentemente tuvimos esa precaución de honrar a los que no volvieron, porque es una historia donde hay 16 vivos porque hay 29 que no están. ¿Y quién defiende a los que no están? ¿Quién los defiende? ¿Quién habla por ellos? Por eso el libro, ese ensayo que te cuento del año 2002, o sea, hace 20 años, 22 años. Entiendo. Y la película por eso está contada desde el punto de vista de Numa, de uno de los que no vuelve. Claro. Porque hay que tener mucho respeto, mucha dignidad y mucha... Porque son los que hicieron la parte fea de esta historia, los que dieron todo y no llegaron a la orilla, no tienen, los que se quedaron sin la recompensa. Y los familiares son los que reciben apenas el regalo, el recuerdo que les trae Gustavo Cervino. Entonces, sí, la pregunta que haces es verdad. Eh, yo los tengo, siempre que escribí sobre este tema, para mí los tenía muy presentes, pero no es por un tema de estrategia. Los tengo presentes porque los tengo en mi vida. Porque los que no volvieron Claro. es como que los tengo. Yo tengo fotos con ellos acá, tengo fotos de un equipo formado acá atrás mío y estoy con chicos que no volvieron. Entonces yo los tengo al lado, como diciéndome, no me dicen, pero como diciéndome, recordá que yo existo. Mm. Mi hermana existe, mis hermanos existen, están ahí. El otro día, el sábado, hicimos una watch party, ¿viste? Un evento que hicimos que todo el mundo vio la película al mismo tiempo y interactuamos con Twitter, colgando fotografías, recuerdos. Y lo primero que yo colgué es lo que me mandó la hermana de uno de los chicos, amigo mío muerto, que murió, que no está. Lo primero que colgué es ella en un mural, la hermana, y la foto de mi amigo. Lo primero. Recuerdo una escena que no sale en la película, que es... ellos pudieron llegar a cocinar una vez la carne y alguien entendiblemente no soportó, bueno, primera vez que había carne caliente en Dios sabe cuánto tiempo, y agarró un pedazo de más, creo que fue lo que hizo, y nunca se reveló el nombre de esa persona, nunca se contó
quién fue por respeto. O sea, los que sobrevivieron simplemente dijeron, te entendemos, quizá hubiésemos hecho lo mismo, porque todos sabemos por lo que estás pasando, simplemente ya no puedes repartir la carne como lo hacías antes. Y él entendió, y los demás entendieron, y no hubo, o sea, me sorprendió. Eso es lo que, volviendo a la primera pregunta, eso es lo que en El Señor de las Moscas terminaba mal, y aquí terminó en perfecta armonía. Numa, tu libro es a través de todos, no es un personaje específico. La película no las narra Numa. Numa no es del equipo de rugby. No, él es el que más se entrega, como dices tú, el que no controló los niveles de las calorías que gastaba en términos biológicos. Pero esa decisión, yo sé que estás de acuerdo con esa, pero digo, ¿fue iniciativa tuya, iniciativa de los sobrevivientes, de J? ¿Cómo llegó esa...? Fue iniciativa de J. Bayona. De J. Ok. Bayona. Él lo contó hace un poquito en una entrevista. Él recordaba ese ensayo que escribió yo, Pablo, en el año 2012. Él se acordaba de eso, nosotros los otros. Se acordaba de eso, de que ¿quién se acuerda de los 29? Porque hay una ecuación que hoy se puede decir, eso que te decía recién, hay 16 vivos porque hay 29 muertos. Es un caso irrepetible. Porque normalmente no es que, porque los 16 vivos se alimentaron gracias a que los que murieron entregaron su cuerpo. O los que murieron al principio imaginaron que harían lo mismo, porque si yo te entrego mi cuerpo a ti, Ricardo, suponemos que imaginamos que mi amigo que murió antes hubiera hecho lo mismo, porque todos hicieron el pacto de entrega mutua cuando se hace el pacto, cuando comienzan a alimentarse. Entonces, es muy irrepetible que haya 16 vivos porque hay 29 muertos. Y cuando pasó tanto tiempo, Ricardo, cuando ya se ha contado los mojones de muchísimos puntos de películas, documentales, libros, entrevistas, si vamos a contar la historia de nuevo, que ese era el desafío de Jota, y yo soy el productor asociado de la película, el desafío que tuvimos con esta película, Sociedad Nieve, basado en el libro, vamos a contarla desde el punto de vista coral de verdad, los 45. Y la única manera de contarla desde el punto de vista 45, no había otra manera, Ricardo. Fue idea de Bayona, pero no había otra manera. Era que lo narrara uno de el último que muere, en Claro. representación de los 29. Y yo siempre digo, Numa, lo cuenta Numa, pero representa a los 29. Y él termina diciendo, la última frase es, cuenten a todo lo que hicimos en la montaña. Cuenten, les da, porque eso era verdad. Los sobrevivientes se consideran representantes de los chicos que no volvieron. Fíjate el ejemplo de Roberto Caneso. Yo hice un libro con Roberto que se llama Tenía que sobrevivir. Roberto es un médico que se dedica a los niños que nacen con cardiopatías congénitas, o sea, niños que nacen con la mitad del corazón, que normalmente están desahuciados, están condenados a muerte por la sociedad civilizada. Y Roberto se dedica casualmente a esos niños. Y como dice él, es una suerte de revancha. A él nadie lo fue a rescatar. ¿Y quién rescata a estos niños? Él se ofrece de rescatista. Yo me voy a dedicar como médico a rescatar al que nadie va a rescatar. Entonces, hay una suerte, sí, de vivir en representación de los otros, que no es una carga, no es con culpa, sino yo te diría que es con amor, con mucho amor. La palabra es cursi, Ricardo, pero yo creo que lo hace con amor. Yo creo que cuando Roberto, que yo lo acompañé mucho con los pacientes para escribir ese libro, yo lo que le sobra a él es amor, no es culpa, no es culpa. Yo viví, hay 29 que no. Mis compañeros de clase todos murieron y yo, no es culpa, es amor. Y Roberto, si no me equivoco, él es el que dice la frase de ¿quién habrá sido el científico que puso el experimento de, de cobayo? Esa El frase muy laboratorio de buena que me comportamiento gustó. es muy buena, el laboratorio de comportamiento humano, sí. Sí, sí. Vamos a agarrar a jóvenes que están en forma, así que pueden sobrevivir hasta este trauma, bueno, no trauma, pero porque no fue un trauma para ellos, pero esa tragedia. eh, que sepan de la vida, que son adultos, pero muy jóvenes para que no sepan qué hacer, en verdad. Roberto es doctor, pero tiene creo que un año de medicina, si no me equivoco, en ese punto, ¿no? Tenía 2 años, estaba en segundo año de 2 años. medicina. Ok. Había un Eh, año hasta octubre, un año y poco más de medio año.
Sí, Es hijo no, de médico, no, ¿no? Los hijos de médicos, viste que saben un mm, poco más de medicina que nosotros. Yo soy claro. abuelo, soy nieto de médico, mi mamá sabía de medicina más que yo. No, fue increíble las cosas que él hizo ahí arriba con los recursos que tenía, ¿no? Operaciones digo operaciones, cirugías improvisadas con hojillas de afeitar, distintas cosas. Totalmente. Eh, Y el injerto de ah, la pierna de Vasco Chavarren, que le salió mal, porque el injerto no adhirió y se infectó. No tenían elementos, no tenían nada. algo que yo no me había percatado hasta que te leí, ahora que das ese ejemplo. El frío, que es el enemigo número uno, uno viendo la película, uno leyendo el libro, uno siente no voy a decir que uno siente menos 30 grados centígrados, pero uno siente el dolor y uno está esperando que llegue el calor y en verdad el calor no, las infecciones hubiesen aumentado, la carne Exacto, no iba a aguantar congelada, la carne se puede exacto. comer porque se puede congelar. Eh, ellos ¿Tú crees que ellos, o sea, cuando los entrevistaste, se percataron de eso, o hasta cierto punto, Sin la suerte duda, que sí, sí, tuvieron? sí, sí. Sin duda. A ver, Uruguay es un país muy equilibrado, como te decía, es un país muy equilibrado, muy homogéneo, pero todos Ujú, estos chicos, a la mayor parte eran estudiantes universitarios, o sea, eso se sabe. Es como en Europa, cuando hablaba con Bayona los primeros años, allá por el 2016, me decían, pero ¿cómo saben que al oeste está Chile? Bueno, cualquier uruguayo, cualquier latinoamericano, pero cualquier latino uruguayo sabe que al oeste está el Océano Pacífico. O sea, son conocimientos básicos. Entonces, digo, el tema del frío y del calor, lo tienen clarísimo. A medida que lo tienen, siempre lo tienen claro. Había estudiantes avanzados de agronomía, o sea, conocían de la ujú. vida de los animales. Había 3 estudiantes de medicina, porque Diego Storm también estudiaba medicina. O sea, Ok. ellos todos sabían que la carne se mantenía porque había frío y que cuando venían el calor venían las infecciones. Sabían clarísimo. Había que huir antes del calor, la tenían clarísima. Incluso Daniel Fernández lo cuenta al final, viste que al final de todo, él tenía un rasguño en la mano que no se curaba. Y eso no Sí, hubiera ocurrido ya. con frío. Ya estaban en diciembre, ya estaban en el 10 de diciembre. A partir del 10 de diciembre ya empezó a complicarse el tema de las infecciones. Bueno, y si no me equivoco, puedo estar equivocado con el número exacto, pero creo que ha habido 46 accidentes en esa cordillera, históricamente en avión. Creo que son 46 accidentes en total que ha habido de avionetas, y los únicos que han sobrevivido son ellos, más nadie. em, que es más increíble todavía. En eso del frío, ¿crees que estabas mencionando Uruguay, crees que eso los ayudó? Hay una frase de en tu libro que como que los chilenos no se podían creer que ellos en verdad estaban ahí, ¿no? Porque para ellos los chilenos conocen muy bien la cordillera. Es así, lo dice Pancho Delgado. Eh, la ignorancia también los ayudó. En Pues, Uruguay no hay montaña, no hay montañas. correcto. La elevación mayor tiene 400 metros. Somos un país de playa. Entonces, eso te torna intrépido. Y es la profecía autocumplida. Si tú estás convencido de que en la cordillera no se puede sobrevivir porque hay 30 grados bajo cero, si estás convencido, te morís. Es lo que dicen ellos. El poder de la mente. Ahora, si vos no sabés eso, la mente te protege y la profecía no se cumple. La profecía no se cumple porque vos no la conocés, la profecía. O sea, la caminata, o sea, cuando Nando llegan arriba a 5.000 metros y ven el horizonte un horizonte de montañas, que es exactamente el lugar donde ellos llegaron. Un chileno sabe que eso es imposible, o cualquier montañista sabe que es imposible. Ahora, si tú no sabes que es imposible, perforás el techo de lo posible, de lo imposible, porque es imposible hasta que no se traspasa. Después el umbral se eleva, ¿verdad? Claro, claro. O sea, hasta el ejemplo de ellos, hasta diciembre del 72, nadie había podido atravesar la cordillera de los Andes a pie. Y después tampoco se hizo, pero sabemos que se puede. Ellos lo hicieron. La mente es muy poderosa. Si no me equivoco, el maratón nadie. Es un estudio famoso, creo que nadie, el número puedo estar equivocado, pero nadie había corrido un maratón por debajo de 2 horas. Y cuando alguien de Kenia, si no me equivoco, quizá de Etiopía, lo rompe por 5 o 6 segundos, al mes siguiente 3 personas más lo hicieron.
Eso fue así Exactamente. de rápido. Ya la gente sabe. Ahora sí se puede hacer eso. No, ahora alguien más lo puede hacer. Pero alguien tiene que ser el Está primero muy bueno. Está em, muy bueno. Es ent- exactamente eso. Ese ejemplo es histórico, Ricardo. sí, sí, eso fue reciente. Creo que fue hace unos años que primera vez se rompió esa Claro. barrera O y de sea, una vez la antes gente empezó a romperla. era imposible correr, ¿cuánto más? Era imposible correr, Un maratón que serían 46 kilómetros aproximadamente en menos de 2 horas, sí, quizás 2 horas 10. No me acuerdo el número exacto, pero había un número claro, que era muy místico para la gente de ese mundo y se que era rompe. imposible, claro, Sí, hasta sí. que se rompe, sí, sí. O sea, y lo mismo de lo que hablamos hoy, lo moral. El hombre es malo, en esencia es malo hasta que se demuestra lo contrario. La Mm, esencia del ser humano es lo que decía del Señor de las Moscas de Thomas Hobbes, sí. hasta que se demuestra lo contrario. ¿Por qué? Hasta que se demuestra lo contrario. Esta historia yo creo que perdura y engancha en nuevas generaciones porque es contraintuitiva, demuestra lo contrario de lo que en un plano profano vemos todos los días. Mm, de acuerdo. Violencia, confrontación, antagonismos, bipolaridades llevadas al extremo, o sea, odios artificiales porque tienen pasaporte distinto. ¿De qué estamos hablando? Correcto. Esa frase de Ionesco, la ideología nos separa y el sufrimiento y los sueños nos unen. Y ahí había bastante sufrimiento y bastante sueño en esa montaña. Exactamente, exactamente. Don, quiero hablar un poco de un héroe, creo que fue un héroe también en esta historia, por mucho que él no tuvo que pasar por eso, pero Sergio Catalán, que quizás muchas personas por ver la película, me supongo que más personas han visto la película que el libro. Él tiene solamente como 5 segundos en la película, pero él es quien rescata, o que descubre, mejor dicho, a Nando y a Roberto. Puede, que- Él hizo más de lo que la gente cree, o sea, él sacrificó bastante, en verdad, para poder ayudarlos. No sé si tú hablaste con él en persona, pudiste contactarlo. Sí, sí, sí. Lo cuento en el libro. Fui a visitarlo a la casa. En el En su casa, 2006 ok. fui a la casa de él, creo que es en el pueblito de Roma, en la precordillera chilena. Es un hombre bueno, o sea, en esta cadena virtuosa, el eslabón que faltaba era un hombre bueno. Y te Ujú. continúo, Ricardo. Y los tripulantes de los helicópteros que se juegan la vida también dan También, más de lo que... claro. viste que los comandantes le tienen que pedir permiso porque es de alto riesgo. Eso a mí me ha hablado mucho con la Fuerza Aérea chilena y uruguaya. Es la misión de rescate más complicada de la historia de Chile, de la historia. Ah, Nunca hubo una misión tan arriesgada, nunca. Como lo de creo que, Kenia, nunca. creo que lloraron y todo lo que llegaron al suelo, o sea, se le Exactamente, veía la cara ellos pensaron que iban a morir. exactamente, exactamente. Sí, la película obviamente, como quiere contar lo de la sociedad, esa parte tiene que contarla más rápido, pero sí, Son, eso son dos fue, horas 24. Son 2 horas 24 a 72 días, sin duda. No, no hay tiempo, sin duda. claro. No, eso fue impresionante. No me percaté de lo peligroso que fue el rescate. Sentía Nando que el helicóptero se estaba desintegrando, que hasta aquí iba a llegar, que después de sobrevivir 72 días en un helicóptero iba a fallar todo. No Exactamente, me imagino exactamente, la capacidad mental para lidiar con eso, pero lo lograron. exacto. Don Pablo, una pregunta quizás profesional para ti. cu- Creo que todos los autores del mundo sueñan hoy en día con escribir un libro tan exitoso que llega a Netflix. Ese es el sueño de todos, lo de la generación nueva, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Eso es curiosidad un poco mía personal. ¿Cómo Qué llega? bueno. Mucho esfuerzo, Ricardo, mucho esfuerzo. Yo he escrito 12 libros, mucho esfuerzo. Ujú, 12 libros, mucha perseverancia, no claudicar nunca. Esta historia era poderosa. Cuando encontramos a Bayona, encontramos a un ser poderoso en el sentido artístico. ujú, Y bueno, yo creo que si tú tenés una historia poderosa, hecha con pasión, con honestidad, y aparece un cineasta poderoso, con pasión, con sabiduría, estás haciendo todo lo posible para que aparezca Netflix o algo parecido. Estás haciendo todo lo necesario, pero tenés que hacerlo. ok, No tenés que claudicar y tenés que dar lo máximo. Fue todo al límite.
demoró muchísimo, un proyecto que estuvo por caerse muchísimas veces, y nunca claudicamos, siempre seguimos adelante. Un poco inspirados por lo que pasó en los Andes, inspirados por ellos, no se podía claudicar. En homenaje a ellos, es una historia de perseverancia y de rectitud, vamos a llamarle así. ¿Por qué crees que esta película llegó a ser, película y el libro, tan exitosos como fueron, en el sentido que le llegó a tantas personas tan rápidamente como hablamos al principio, solamente en 2 meses? ¿Es el mensaje tan universal o es algo más profundo quizás? No, yo creo que había una... Esto es subjetivo. Para mi juicio, Pablo, después de la pandemia, que Mm, nosotros rodamos en pandemia, no hace, ujú. en el 2022 estamos en pandemia, estamos a principios de 2024. Después de la pandemia, que esto no lo sabíamos antes, había se generó una avidez por una historia en el límite mismo entre la vida y la muerte, y que te reconcilia, que es esperanzadora, que te quita los miedos. En la pandemia fue el miedo absoluto, la incertidumbre, la muerte acechando a tu puerta, la Claro. búsqueda frenética de la luz al final del túnel, la convicción de que nos salvamos juntos o nos morimos separados. Todo eso creó un ambiente donde necesitamos una especie de antídoto, una ventana para abrir, necesitamos abrir una ventana donde veamos, donde nos reconciliemos con el ser humano. Y yo creo que esta película lo que hace es eso. Y la gente joven que está adentro del avión discutiendo, planteándose las preguntas, los dilemas de estos chiquilines del 72, están avanzando y superándose. Creo que esto es una carrera de posta donde cada uno, el que viene, llega un poco más lejos que el anterior. Como tú decías del maratonista de Kenia, cada uno llega un poco más lejos, con la antorcha de la vida que se encendió en los Andes en 1972. Por eso creo que está provocando esta ola que se convirtió en tsunami. Bueno, don Pablo, muchísimos éxitos, que sigan continuando. Un placer hablar con usted y mucha suerte. Muchas gracias, querido Ricardo. Un gustazo, una muy buena entrevista. Te mando un abrazo grande. Gracias, Pablo.